es un tema que es de interés de todos, en particular de los estudiantes, por supuesto, que es el tema de los exámenes, que había sido, que desde la cátedra habíamos pensado en algún sistema para suplir la tradicional forma de recibir los conocimientos de sus alumnos. Bueno, ustedes ya lo saben, me imagino, porque el centro de estudiantes lo habrá difundido entre todos ustedes, lo habrá colgado en las redes sociales, etcétera. El consejo directivo de la facultad ya por lo menos zanjó el problema, con algunas interrogantes, por supuesto, porque como siempre todo esto es muy nuevo para todos nosotros, pero bueno, ya resolvió que la forma en que se van a tomar los exámenes, incluso está en la fecha de los exámenes para el tradicional turno de julio, que si bien habitualmente siempre las vacaciones de julio partía el primer y el segundo llamado, teníamos el primer llamado antes de las vacaciones de julio, el segundo llamado después de las vacaciones de julio, bueno, todo eso quedó este, un poco definitivamente borrado este turno, este año no sabemos qué tendremos, no solo en los ciclos académicos. Lo cierto es que ya tenemos las fechas de exámenes, el primer y el segundo llamado, de este turno de que va a ser en julio, va a ser julio y agosto. Así que tenemos las dos formas de tomar por el sistema presencial, que es el sistema tradicional, que se verán algunas particularidades que tendrá. Hay que tomar algunos recaudos, ya no estaremos todos agolpados en un aula, sino que se tendrá que esperar, bueno, podrá haber cierta cantidad de alumnos en el aula, de todos modos, bueno, tal vez ustedes antes que empiece el aislamiento pasaron por las aulas de la facultad haciendo esos cursos, y habrán visto que las aulas son muy grandes, muy amplias, así que un número importante de chicos y chicas van a poder esperar en el aula mientras estamos tomando a los demás. Así que esa va a ser la forma presencial y la forma no presencial, que va a ser por el sistema virtual a través de algo parecido a esto. Está reglamentado, nosotros en la cátedra la tenemos que ver para arbitrar la letra chica, digamos, de esto, pero van a estar habilitados estos dos sistemas para recibir las evaluaciones. Así que en buena forma está zanjada la cuestión y van a tener las dos posibilidades. Ya lo veremos, fundamentalmente por la cantidad de alumnos que tenemos en nuestra universidad que son fuera de la ciudad y de localidades un poco más alejadas, que fundamentalmente no pueden venir, no pueden viajar durante todo este tiempo que estamos todavía con el, el bendito ASPO. Así que lo importante es que ya se resolvió esta cuestión y que ustedes ya tienen la certeza y la seguridad de que esas fechas que ya tienen la fecha concreta se les va a recibir a voluntad de ustedes. Saben que pueden optar por un sistema o por el otro, por un llamado o por el otro, de acuerdo a cómo preparen las otras materias, bueno, a las distintas realidades que tienen cada uno de ustedes. Así que esa es eh, la, la novedad que tenemos para pasarles en esta clase. Y la segunda cuestión, que es un poco más puntual, por los temas que habíamos visto la clase anterior, en donde un poco están encuadrados dentro de lo que es la unidad 2, que es el concepto del derecho, ese tema tan complejo. Nosotros terminamos de hacer una parte del trabajo que nos comprometimos con ustedes, que en verdad se subió al espacio virtual lo que nosotros llamamos ficha, un esquema, en definitiva se trata de eso, para poner un nombre pusimos fichas, la número 15 que se refiere
concretamente el realismo, pero estamos terminando de armar, que a eso nos habíamos comprometido, la otra que es un poco más, que comprende no solo realismo, sino que comprende también lo que en general se llaman, y que vimos nosotros en un paneo, porque en verdad el mundo es muy complejo y heterogéneo, las teorías críticas, donde está la crítica estadounidense, la crítica francesa, que algo vimos, este, la crítica argentina, la teoría del uso alternativo del derecho, que también algunos incluyen dentro de ese conjunto que se llama crítica en general. Nosotros optamos por darle un perfil propio, tal vez hasta por alguna cuestión romántica, pero en verdad todos, el hilo que los reúne a todas son la crítica, una oposición, un planteamiento eh, a los criterios tradicionales, por eso se le ha puesto nombre tan genérico de crítica. Pero bueno, esperemos que lo terminemos en el transcurso de esta semana para poder colgarlo a la red. Ya les dije, como siempre, todo lo que nosotros le presentamos en distintos formatos, en esos apuntes en general que están colgados del primer día o en esta ficha, en verdad son aportes que se hacen desde la cátedra, porque todos estos temas tienen distintos posicionamientos y bienvenidos sean, distintas discusiones. Nada de lo que de estos temas tiene la última palabra, son distintas posiciones, a partir de esas posiciones que ustedes han visto como este, han recibido críticas y esas críticas han sido constructivas para esas posiciones. En definitiva, de eso se trata y bienvenido que sea así. El tema que vamos a ver hoy, chicos, es el tema que está comprendido en la unidad 4 de del programa, que se refiere a la estructura de la norma jurídica y la estructura del ordenamiento jurídico. Ese es el título que en términos generales eh, lo planteamos en el programa del sistema jurídico. Bueno, son dos temas también que tienen eh, bastante conflictivos en ese sentido en cuanto a los distintos debates y los distintos posicionamientos que a través del tiempo los distintos autores de la doctrina han ido presentando, siempre en esta evolución constante que tiene el sistema jurídico. Pero en verdad, sabrán ustedes a esta altura, con un poco más de aproximación, un poco menos, que eh, eh, estoy leyendo, veo que a alguien se le cortó el sistema. Bueno, espero que no sea para todos y que estemos todavía en línea. Les decía que a esta altura del cuatrimestre, de este cursado, y con lo que nosotros fuimos planteando hasta ahora y con lo que fueron exponiendo nuestros colegas, ya sabrán que un tema fundamental de, de nuestra materia se refiere a la norma jurídica. Es un objeto de distintos estudios y distintos planteamientos y distintas cavilaciones. En definitiva, más allá de los planteos teóricos, la norma jurídica es la que, en términos generales, podríamos decir que describe ciertas conductas a tenor de las cuales debe actuar los distintos integrantes de la comunidad. Ese planteo bastante sencillo que hacemos tiene distintas particularidades, tiene distintos cuestionamientos a través de diferentes posicionamientos en que se han ubicado
los autores. Básicamente el mundo de la juridicidad o el mundo del derecho, la norma jurídica o la normatividad viene a ser el eje fundamental de los distintos debates. La norma jurídica viene a ser el planteo esencial que se vienen haciendo desde distintos posicionamientos. Si bien este es un tema viejo, como otros tantos, eh, muchas veces en sus orígenes se lo tomó, se lo sobreentendió y no se analizó cuál es la naturaleza que tiene cada uno de los mensajes. Eh, el planteamiento más significativo o tratando de ir a la raíz de la cuestión de la naturaleza, de la estructura que tiene la norma jurídica, en verdad, fue puesto en escena por Kelsen, eh, sobre el cual ya hemos hablado, y para ubicarnos en el tiempo, en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, con toda su teoría del derecho, eh, su teoría pura del derecho. En verdad puso en crisis las posiciones tradicionales en donde el planteo tal vez era que mm, la norma tenía una estructura bastante simple. La norma jurídica es, tomemos cualquier precepto normativo, desde una disposición de tránsito hasta eh, artículo del Código Civil o del Código Penal o de cualquier, insisto, cualquier norma, ya más o menos saben lo que quiere decir norma jurídica o tienen una aproximación de lo que es una norma jurídica como precepto normativo. Pero en definitiva, eh, fue Kelsen lo que les decía, el que trató de avanzar sobre, más allá de la estructura que tenía, sobre la naturaleza que tiene ese mandato o que tiene la norma jurídica. Eh, en el planteo kelseniano, que después fue seguido, etcétera, por distintos autores, quiero decir, se eh, concluyó sobre la idea de que la norma jurídica tenía la estructura de un juicio. En verdad, debemos decir dos palabras respecto a lo que significa juicio, porque más allá del lenguaje, a las distintas acepciones que puede tener juicio, en verdad entendemos a estos efectos el juicio como una relación entre conceptos que consiste fundamentalmente en afirmar o negar algo y que se compone básicamente de tres elementos: el sujeto, la cópula y el predicado. Estos tres elementos, insisto, juegan íntegramente en el concepto de lo que entendemos que es juicio y que a los efectos a los efectos de de la confección de una norma jurídica, toman el nombre, o se le ha puesto el nombre de hipótesis, cópula y consecuencia. Aquella entonces, tanto el sujeto, la cópula y el predicado, que forma parte de un juicio cualquiera, en en una norma jurídica toma, o en el estudio de una norma jurídica toma el nombre de hipótesis, eh, cópula y consecuencia. La hipótesis es la descripción de cierta conducta, la consecuencia es también la descripción de la
lo que se espera de, de esa conducta, y la cópula es lo que vincula a la primera parte con la segunda parte, al sujeto con el predicado o a la hipótesis con la consecuencia. Es lo que lo relaciona y que puede tener distinta vinculación. distinta, distinta vinculación. Bueno, eh, Eh, entonces estábamos en que en la estructura del juicio existe la hipótesis, la cópula, y para relatarlo en forma que se va produciendo, es la hipótesis, la cópula, que es lo que relaciona, y la consecuencia, que es la conducta, en nuestro caso concreto, en una norma jurídica, es la conducta que se espera que se realice de acuerdo a esa descripción genérica que se hizo con la hipótesis. Eh, en general, los juicios, ya entrando un poco más, los juicios tienen, podemos hacer una clasificación por lo menos en dos grandes universos de lo que significa un juicio. El juicio del ser y el juicio del deber ser, para deslindar y para ir llegando al objetivo que pretendemos. El juicio del ser es aquel que describe y expresa algo que es, ha sido o que deberá ser. ¿Eh? Tiene una estructura bastante simple y podríamos resumirlo en aquello que dado A debe ser B. Que en general estos juicios del ser eh, son los que describen fenómenos de carácter constantes y que los encontramos mucho, fundamentalmente en el mundo de la naturaleza o en el mundo de la física, por ejemplo, que describen fenómenos que se producen de manera constante. Dado A debe ser B, dado S debe ser P. En el lenguaje un poco más eh, de la normatividad y fundamentalmente de la normatividad del mundo jurídico. Podríamos decir aquel juicio eh, elemental, el calor dilata los cuerpos, que se refiere al mundo de la física. Describe una relación que en forma constante se produce. Existen muchas enunciados en muchos juicios de este mundo. Entonces, un cierto cuerpo sometido en determinadas condiciones a determinada temperatura, indefectiblemente se produce una dilatación. Existen mil formas de experimentar esto, pero describen estos fenómenos de manera constante. Siempre se va a producir, siempre frente a esas condiciones objetivas y que describimos, siempre se va a producir un fenómeno de manera permanente, siempre sometido, un cuerpo sometido a determinada temperatura va a lograr cierta dilatación. Eso por parte del mundo del ser, que no, en general no comprende a la normatividad jurídica. Y dentro del otro segmento, del otro universo de los juicios del deber ser, que en general podríamos decir que expresan algo que debe ser, que debería ser, o que debió ser, o que deberá ser. Ahí eh, se advierte que hay cierta incertidumbre o cierta falta de efectividad en cuanto a la producción de lo que se espera.
algo que debe ser, o que deberá ser, o que debió ser, o que debería ser. Pero la característica fundamental de estos juicios del ser es que su no cumplimiento, al no producirse lo que se esperaba, no atenta o no destruye aquella hipótesis fundamental. Esto a diferencia esencialmente de los juicios del ser. Si un cuerpo es sometido a determinada temperatura y no se produce lo que se espera, que es la dilatación, ese enunciado, ese juicio que dijimos al principio, esa eh, ley que dice que el calor dilata los cuerpos, caerá por su propio peso porque no se produce de forma tal que hay que replantear esa fórmula física, por ejemplo, para tomar el caso que venimos diciendo. En cambio, en el mundo del deber ser, son enunciados que aspiran a que se produzcan determinadas situaciones, en ese caso concreto, que se produzcan determinadas conductas para atender. Las cuestiones axiológicas son distintas, son variadas para aspirar a que realmente el grupo social se conduzca de la forma esperada, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todos modos, su no cumplimiento, al no cumplirse lo que expresan en la hipótesis, no invalida la situación general de esa estructura del juicio del deber ser. Eh, en este caso, la cópula, en verdad, lo que está haciendo es vinculando determinada consecuencia que se está esperando que se produzca. Eh, el enunciado es, contrariamente a lo que era anteriormente de dado A es B, en este caso es dado A debe ser B, o se espera que debe ser B, o que deberá ser B. Con este esquema bastante elemental de lo que significan de lo que representan y de cómo están estructurados lo que es el juicio y lo que representa el juicio del ser y el juicio del deber ser, veremos también en forma esquemática o básica, ya que este tema ha sido y es motivo de muchos debates respecto a las características que tienen los enunciados normativos, son, insisto, motivo de distintos avances o distintos posicionamientos, pero básicamente, eh, volviendo a lo que decíamos, el, el, el debate sobre esta estructura parte de las críticas y de las reflexiones y de la teoría de Kelsen cuando tomó un posicionamiento concreto. Y en general nosotros, dentro de esta estructura de la norma del deber ser, encontramos tres grandes familias para ubicarlos entre los que eh, analizaron y estudiaron la naturaleza que tiene la estructura de una norma jurídica. En general, hay tres grandes posicionamientos. Los que entienden que es un juicio categórico, los que tienen que es un juicio hipotético y los que entienden que es un juicio disyuntivo. Reitero, chicos, existen otros, eh, otros posicionamientos, pero partamos de este tridente para ubicar en tres grandes grupos, dentro de los cuales después hay diferentes posicionamientos que se fueron tomando a través del tiempo y que se van tomando a la vez a partir de distintas reflexiones que se van haciendo. La primera
esta división en estos tres grandes grupos, en verdad, de alguna forma también responde a una cuestión temporal, porque lo primero, las primeras estudios o aseveraciones, o en verdad partían, muchas veces sin demasiado fundamento, del primer criterio, que es entender como que es un juicio categórico. Insisto, más allá de que no se habían hecho estudios más acabados o más importantes respecto a esto. Entonces, el planteo general de lo que entiende que es un juicio categórico, en verdad dicen que entre los dos conceptos, lo que se aspira a que se cumpla y lo que se cumple, en verdad no hay una relación, el precepto enunciativo no está sujeto a ninguna condición. El planteo es bastante básico, ¿eh? Dado A, debe ser B. Eh, la segunda familia que les estaba diciendo, que tiene la estructura de un juicio hipotético, lo que plantean es que existe una subordinación entre los dos extremos. El primer enunciado está condicionado, está sujeto a que se produzca determinada hipótesis. Y la tercera familia de este segmento que estamos ubicando, dice que la realización está sujeto a determinadas condiciones, que entre ellas, ciertas condiciones, entre ellas se van eliminando. En definitiva, el concepto sujeto tiene varios conceptos predicados. El sujeto tiene distintos predicados que se pueden realizar. Existe cierto margen de libertad por parte del actor, el hombre, a realizar uno u otros. A partir de aquel sujeto existen distintos predicados al que podemos analizar la conducta, a tenor de las cuales después se van a, se van a ubicar. En el primer segmento, en los que entienden a la norma jurídica como un juicio categórico, el primer concepto que vendría a ser, esta primera familia vendría a ser, desde el punto de vista de la estructura, la más simple porque no está sujeto a ninguna condición, es la que dice que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio categórico. En definitiva, ¿qué hace? Encierra o presenta una orden o mandato que puede ser positivo o puede ser negativo. Hacer tal cosa o no hacer tal cosa. En una norma de tránsito, circular a determinada velocidad o no estacionar en la margen derecha o izquierda en determinados horarios. Encierra un mandato que puede ser por la positiva o por la negativa, hacer algo o no hacer algo. Eh, es un planteo bastante sencillo, que en verdad el primero que planteó esto un poco desde el punto de vista teórico fue un jurista europeo de principios, de principios del siglo pasado que sostenía que no está sujeto a ninguna condición. La norma, en verdad, es un mandato, la norma jurídica es un mandato que surge claramente de la autoridad que está constitucionalmente, en nuestro caso, autorizada para ello.
el Congreso de la Nación que está autorizado para eso, las legislaturas provinciales, el intendente, los que tienen legitimidad, autorización y legitimidad, dictan determinados preceptos y que no están sometidos a ninguna condición y que como tal se deben este, acatar, digamos, y que esa es la estructura básica, ¿no? Como un juicio categórico. Es bastante sencillo. En verdad, este planteo que reitero corresponde más o menos a las primeras décadas del siglo pasado, a través de este autor que les dije que era Austin, fue eh, a, 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 poco de ser planteado, fue eh, bastante atacado, bastante criticado de distintos sectores y tal vez la crítica más contundente, digamos, más evidente, surgió, eh, reitero, son varios los que lo criticaron, pero tomamos como significativo de todas las críticas que recibió la realizada por Binding, que fue un jurista alemán, en verdad un hombre del derecho penal, un penalista, un doctrinario del derecho penal, que partiendo de también de estar estudiando este tema, pero partiendo fundamentalmente del derecho penal, si bien acá no hacemos distinción entre derecho civil y derecho penal, eh, él casi atacando esta posición, casi en forma irónica, podríamos decir que, de acuerdo al planteo que tenía Austin, cuando una persona viola un precepto de carácter penal, cuando roba, por decirlo, si tomamos esta estructura, eh, insisto, representada por Austin, de que es un juicio categórico, en definitiva, lo que hace quien roba es cumplir con el mandato legal, ¿eh? Porque el precepto, cualquier artículo del Código Penal para tomar la ley represiva, digamos, dice, si ustedes toman, vamos a poner el artículo 162 del hurto, el 164 del robo, en definitiva no importa, pero los preceptos de carácter penal dicen, al que robe se le someterá. Bueno, al que robe, en determinadas condiciones, con fuerza, sin fuerza, en definitiva, se lo someterá a determinada sanción, tanta pena de prisión, etc. En definitiva, el mandato es que si roba, que en definitiva es el precepto que está describiendo, lo único que hace es cumplir con el mandato y evidentemente no, no se cumple, no se cumple con el objetivo de la normatividad o de los preceptos normativos, porque no se busca eso, sino lo que se busca es evitar precisamente esas conductas. Esta primer el análisis de este primer posicionamiento eh, fue, eh, fue superado, ¿no?, en el planteo teórico, como les decía recién, por Kelsen, que en definitiva vino, entre otras cosas, en este tema, como en otros temas, vino a marcar un antes y un después, porque en definitiva Kelsen, a partir de su teoría, entiende que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio hipotético, no un juicio categórico. Los que planteaban la estructura del juicio categórico quedaron este, ya sin demasiados fundamentos. Y en verdad Kelsen dice que la norma jurídica, en verdad, tiene la estructura de un juicio hipotético, pero en verdad, en una norma jurídica hay dos partes claramente reconocibles o dos partes claramente identificables, que en verdad él dice que tiene
la norma jurídica tiene la estructura de dos juicios hipotéticos. ¿No? Tiene dos juicios hipotéticos que él llama la norma primaria y la norma secundaria. Entonces, toda norma jurídica tiene dos partes claramente reconocibles que se puede observar tranquilamente. La norma primaria y la norma secundaria. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué dice el mandato? La norma primaria, en definitiva, lo que hace es describir la conducta prohibida y la sanción. El que roba, cárcel, prisión. Vamos a poner porque es un término un poco duro. La norma primaria dice al que se apodere ilegítimamente de una cosa ajena, prisión. Y la norma secundaria es la que describe, si bien no expresamente, describe la conducta que se debe realizar para evitar la sanción o para evitar el desarrollo de la norma primaria. Entonces, la norma secundaria es la que describe todo lo que cualquier ciudadano debe llevar a cabo, llevar adelante para evitar las sanciones. Eh, en definitiva, el planteo es que en un mundo, en una sociedad donde existe la propiedad privada, vamos a poner así, debe ser el respeto a la propiedad privada. Al que, norma secundaria, norma primaria, al que viola la propiedad privada, al que se apodera ilegítimamente de una cosa ajena sabiendo que lo es, corresponde la sanción. Eso es, en definitiva, el mandato que tiene la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria, en el caso de no producirse todo el comportamiento que se prevé, que se espera, en donde se aplica la política judicial por parte del legislador, en el caso de no producirse todo el comportamiento que está desarrollado implícita o explícitamente en la norma secundaria, se debe aplicar la sanción correspondiente que se establece eh, en la norma primaria a cargo de los distintos organismos del Estado que la llevarán a cabo por los distintos procedimientos que están eh, arbitrados en los códigos de procedimiento. Saben que tenemos las leyes de fondo y las leyes de forma. Todo esto que estamos viendo eh, eh, son las leyes de fondo. Entonces, al que no desarrolla, al que no cumple con ciertos preceptos, se recibirá las sanciones correspondientes. Entonces, esta estructura de un juicio hipotético tiene estas dos, se reconocen dos partes. La norma primaria, que describe la conducta que no hay que hacer con la sanción, y la norma secundaria, que describe la norma que se espera. Bueno, la posición de Kelsen, que fue verdaderamente innovadora respecto a todo este mundo, imaginémonos, hacemos siempre grandes trazos, el planteo aquel originario disyuntivo que tenía Austin, por ejemplo, y no, Austin es el que lo planteó, pero otros también lo seguían, que bastante elemental,
elemental en cuanto a su finalidad de descripción, era importante en su estructura, cerraba perfectamente, pero por eso ahora decimos elemental en cuanto a ese contenido, se vino a cambiar rotundamente con el posicionamiento que tiene Kelsen, con esta estructura bastante más compleja, no sencilla como planteaban antes, que dado A debe ser B, casi como en el mundo del ser, ¿eh? Sino que un poco más compleja, con verdaderamente la descripción del mandato, porque en definitiva, entre otras cosas, lo que se reprochaba al posicionamiento anterior es que no existía margen para el desarrollo de las distintas políticas legales, y por lo tanto era bastante limitado y no se podía entender el mensaje que tiene toda norma jurídica, que no es un precepto solamente eh, negativo o sancionador, sino que eh, describe un modelo social a tenor de la cual se debe se debe regular. Y mucho más, piensen ustedes que ese primer ataque que yo les dije que se recibió desde el autor alemán Dinding, que en verdad se hace mucho más notorio esta crítica desde el punto de vista o partiendo del derecho penal, porque el derecho penal en general se lo reconoce, más allá de las distintas deformaciones que tiene el tema, el derecho penal se lo reconoce eh, como la última ratio en el sentido de que tienen que ponerse en funcionamiento todas otras estructuras normativas antes de la aplicación de las normas de carácter penal. Son la última razón, la última ratio, a lo último que se recurre cuando, podríamos decirlo así en este sentido al que estamos hablando, cuando fracasaron todos los otros sistemas normativos, todas las otras estructuras normativas, se recurre al último esquema que es el derecho penal. Bueno, perdón, este, estos dos posicionamientos, y fundamentalmente, insisto, el que tuvo bastante más elaboración y que cambió bastante todo este mundo, es el planteo hipotético de Kelsen, también mereció críticas, si bien el planteo kelseniano después supervivió durante bastante tiempo, muchos fueron aceptándolo, etcétera, pero concretamente por lo novedoso que, que ocurrió fue eh, criticado, atacado, si se quiere, desde el punto de vista intelectual por Cosio. Acuérdense que nosotros ya hablamos algunas otras veces, ¿no? En el planteo anterior, eh, esas críticas, que las críticas de, de Cosio hacia Kelsen o de Kelsen hacia Cosio en los años 50, podremos decir, fueron un clásico de la doctrina jurídica, como después los planteos teóricos jurídicos, como en los años 90, tal vez, los debates entre Dworkin, bueno, y algunos otros doctrinarios también fueron clásicos, forman parte de los clásicos. Bueno, en su momento el planteo fue así y, entre otras cuestiones puntuales a las que replicó el argentino Carlos Cosio, fue en cuanto a la estructura de los juicios, que el juicio de la norma, que en verdad él adhiere o elaboró toda su teoría a partir de que la norma jurídica en verdad tiene la estructura de un juicio disyuntivo, ni categórico ni hipotético, sino disyuntivo. ¿Mm? Que dicen, acuérdense ustedes, el planteo egológico de Cosio, perdón, tengan presente el planteo estructural que hace la norma jurídica,
¿eh? El sistema del derecho, acuérdense de los conceptos básicos y las posiciones de las que parte Carlos Cosio, y en definitiva dice que la norma jurídica no son ni mandatos, ni órdenes, ni juicios hipotéticos, mandatos, órdenes como se planteaba al principio, ¿no? Ni juicios hipotéticos, sino que en verdad son juicios disyuntivos. Comparte, sí, con Kelsen la idea de que tiene una estructura doble. La norma primaria y la norma secundaria de Kelsen tiene una estructura doble, pero no en el planteo de primario y secundario, sino que Cosio lo llama endonorma y perinorma. Él dice que básicamente la estructura de una norma se lee de la siguiente forma. Dado A debe ser P, o dado no P debe ser S. Dos partes. Dado A debe ser P, dado no P, dado no P debe ser S. La A representa una situación hipotética, dado la situación, como dijimos antes, de respeto a la propiedad privada. La P es la prestación, lo que se espera que la persona en forma individual desarrolle frente a la situación A. Y la S, que se refiere a lo último, debe ser S, la S es la sanción. Entonces, tiene una estructura doble, pero fundada en dos partes absolutamente distintas, que la llama endonorma y perinorma, y que en verdad no son separables, sino que conforman todo un solo dato, nada más que una sola oración, podría decirlo físicamente, ¿no? Nada más que este precepto normativo está reunido por la cópula O. La O, que es la cópula cosiana, es la que vincula a una parte con la otra y que las dos partes, tal vez como planteaba Kelsen, la norma primaria y la norma secundaria, no son, no es posible leerlas en forma dividida, porque en definitiva, ¿qué es lo que decía Cosio? ¿Qué es lo que decía Kelsen? En verdad, la norma secundaria estaba subsumida, no estaba expresa, porque ¿qué dice un, una norma jurídica referida al robo? Al que se hace de un objeto ajeno mediando fuerza, le corresponde tal sanción. La norma secundaria estaba subsumida, estaba eh, solapada detrás de la norma primaria, que es la que describe esta conducta. Cosio eh, redobla este planteamiento, insisto, desde su perspectiva, redobla este planteamiento y que dice que las dos partes forman un conjunto que están unidas y las dos partes se deben leer en forma conjunta. Lo que él llama la endonorma y la perinorma no son separadas, no se separan, conforman un solo mandato y que debe ser leído de corrido, para decirlo de una forma. No se pueden separar. Si bien están reunidas
las dos partes que las vamos a ver, o la cópula, o lo que precisamente hace es reunirlas, pero no separarlas. Entonces, la endonorma, la endonorma cosiana dirá eh, la siguiente forma, en donde se describe la conducta lícita, donde se describe la endonorma, describe la conducta lícita, que es la conducta normal que se espera del grupo social. Entonces dice que, eh, dada una situación de convivencia social, de reunión del grupo social, debe ser eh, no matar. Dado A, la situación de convivencia social debe ser P, debe ser no matar. Dado A, debe ser P. Eso es lo que dice la primera parte de la oración para poner como mandato. Dado A, dada la situación de convivencia social, debe ser P, debe ser P, preservar la vida, respetar la vida, dada a la situación de propiedad privada, se debe respetar la propiedad privada. La endonorma. Y la perinorma es la que establece, ahora sí, la conducta ilícita y la sanción correspondiente para el que incurre en esa conducta ilícita. Entonces, siguiendo con el mandato anterior, el relato que tiene esta segunda parte, perinorma, esta perinorma dice que, dado un homicidio, la muerte de una persona, debe ser su sanción, el encarcelamiento del autor de, del hecho. Dado no P, producido el homicidio, debe ser S, el juicio y el encarcelamiento del responsable. Estas dos partes, insisto, que conforman una unidad, están reunidas, agrupadas, enlazadas por la conjunción A, perdón, por la conjunción O, que en verdad es a lo que Cosio da verdadera trascendencia, porque logra conformar una unidad de todo este planteo descriptivo ideal de la endonorma y de la perinorma, en donde el particular puede, a partir de cierta valoración jurídica, llevar adelante determinada conducta. Entonces, eh, encontramos en esta norma de Cosio eh, la siguiente estructura. En cuanto a la endonorma, la primera parte que aparece, encontramos eh, toda la descripción de la siguiente forma. Dado un hecho, el antecedente, eh, una circunstancia de hecho de la situación de convivencia social, debe ser la prestación o deber jurídico por alguien que está obligado, que tiene un derecho subjetivo, que tiene un deber jurídico frente a la persona que se lo requiere, es aquel que podríamos decir el sujeto activo que requiere o espera determinada conducta de esa persona o los integrantes del grupo social.
¿eh? Entonces, frente a determinada situación hipotética inicial o primaria, debe ser la prestación que se espera por alguien, deber jurídico, que tiene la obligación de hacerlo frente al sujeto activo que requiere determinada conducta. Dada una situación de una compraventa, debe ser el pago por la mercadería recibida por parte del deudor frente al acreedor, para decirlo en términos civiles o comerciales. O la cópula, o todo eso era la endonorma. La cópula o la perinorma. Dada la no prestación por parte de esa persona que estaba obligada a hacerlo, debe ser la sanción establecida por un funcionario público en representación de la comunidad que esperaba, en función de ciertos valores, esperaba esta conducta. ¿eh? Entonces, la endonorma dice, dado el no pago por la mercadería recibida, debe ser la sanción impuesta por el juez en representación de los intereses de la comunidad que esperaban que en una relación comercial o en una relación de compra-venta, quien recibe la mercadería pague en tiempo y forma. Ese es el planteo que hace Cosio eh, desde su teoría egológica, que no son dos segmentos distinguidos o diferenciados, sino que es uno solo, ¿no? Y que deben ser leídos en su completitud o de corrido, digamos, para decirlo de alguna forma, en el cual, por supuesto, esto es absolutamente coherente con el planteo de la teoría egológica de Cosio, se hacen valoraciones normativa, fundamentalmente partiendo de los distintos criterios políticos que tienen las autoridades que en su momento eh, dictan o están facultadas para dictar determinadas normas o están autorizados legalmente. Bueno, a partir de estas tres posiciones, podríamos decir, claramente diferenciadas, el juicio categórico, para obtener un autor, si bien no fue el único, pero en el planteo que estamos haciendo de Autin, el juicio hipotético de Kelsen con la norma primaria y la norma secundaria, y el juicio disyuntivo de Cosio, de la endonorma y de la perinorma, leídas en su totalidad. Y el propio Cosio, no me acuerdo si lo dije, pero lo quiero destacar, insiste en que esto no, que una conducta no está, o un mensaje no está subsumido en el otro, como decía Kelsen, sino que en toda norma, todo precepto normativo, tenemos que leer indefectiblemente, tiene la textura de una norma, de la endonorma y de la perinorma. A partir de esto existen, a partir de esto lo tomamos como estos tres segmentos claramente diferenciados, existen otros tantos posicionamientos, otros tantos ubicaciones de autores que toman criterios de uno, toman criterios de otro o superan las posiciones antes mencionadas como, ya les digo, como clara, lo planteamos como universos
diferenciados a los efectos pedagógicos de que se puedan entender mejor este tema. Después, por ejemplo, autor Eduardo García Maínez, que es un autor que nosotros mencionamos la primera clase como uno de los clásicos de esta disciplina, un filósofo mexicano. Bueno, él en verdad tiene una posición distinta o totalizadora a las posiciones anteriores, y él dice que la norma jurídica tiene una estructura un poco más compleja, como juicio categórico y como juicio hipotético. Reúne las dos primeras posiciones. Dice que se debe observar en una posición dinámica el desarrollo de las normas jurídicas. No se debe tener una posición estática, tal vez como critica el posicionamiento anterior. Entonces dice que, de acuerdo al momento de realización o no en una norma jurídica, puede ser hipotético o puede ser categórico. Antes de la realización, mientras la norma jurídica existe en el mundo normativo, pero no se lleva a cabo, no se cumple, no se desarrolla más que no se cumple, tiene la estructura de un juicio hipotético. Ahora, cuando se cumple, cuando se compra un objeto y se paga, o cuando se compra un objeto y no se paga, en cualquiera de las dos hipótesis, cuando se desarrolla, tiene la, eh, la estructura de un juicio categórico. Tiene la estructura categórica. No cumplido se debe sancionar por parte de la autoridad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un aporte que hace García Maínez, tomando en cuenta, en verdad, el momento en que se desarrolla, el momento en que se lleva adelante la conducta, podríamos decir. Mientras la norma está dentro de, de las letras del Código Civil, tiene la estructura de un juicio hipotético. Ahora, en cuanto a se llevó adelante el negocio jurídico de una compra de mercadería de un objeto y no se pagó, tiene la estructura, el desarrollo de de, la, de esa conducta que se esperaba, ¿no? Mientras el derecho, el planteo hipotético se lleva adelante, tanto como que se cumpla o no se cumpla, tomamos el que no se cumple porque es el más evidente, tiene la estructura de un juicio categórico. Se recibe una sanción por no haber cumplido la conducta que se esperaba. Bueno, existen distintas posiciones, por ejemplo, eh, un autor en el paneo otras posiciones existen, otras más. En el paneo de distintas posiciones que existen respecto a este tema, de la estructura lógica de la norma jurídica, por ejemplo, quien tiene una posición absolutamente distinta, innovadora, que también lo planteamos, creo que en las cuestiones meramente doctrinarias, es, por ejemplo, el jurista paulista Miguel Reale, que él parte de una idea trivalente del derecho. Concretamente dice que la norma jurídica tiene una estructura trivalente eh, a partir de eh, la, la, el margen de actuación que le permite
a la persona individual al cumplir o no cumplir eh, determinada conducta que se esperaba. Partiendo de un hecho que se describe como una cuestión hipotética, se le agrega una consecuencia que es obligatoria, que está a cargo del legislador de disponerla, que es una consecuencia que es lo que se espera lograr con un objetivo valioso y evitando el objetivo disvalioso. Bueno, existen al propio tiempo otros posicionamientos eh, del- de distintos autores eh, que parten de distintos posicionamientos básicamente filosóficos. Pero eh, estructuralmente nosotros lo que pretendemos es que por lo menos se conozcan estos, porque muchos son distintas variantes, pero básicamente lo que pretendemos es que ustedes manejen esta estructura básica como es la impronta un poco de todo el planteo que nosotros hacemos de la materia. Las distintas derivaciones son eh, infinitas en cada uno de los temas. Tratamos de ver las distintas posiciones que existen por una cuestión absolutamente básica y la primera pregunta que cualquiera se hace respecto a qué es el derecho, y ustedes han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, el planteo que para eso le dimos un trabajo, el planteo que hace Nino, que en definitiva fue un poco el que, no sé si decir que aclaró el panorama, pero que un poco expone todo todas las posiciones que existieron y sacar sus conclusiones en que verdaderamente es imposible de ubicarlo en determinadas situaciones. O sea, esa pregunta queda como casi como una respuesta en blanco. Bueno, eh, en en este tema también existen distintas posiciones y por supuesto siempre se van eh, avanzando. Pero cuestión que ustedes la van a tener que hacer a través de los distintos espacios curriculares que existen más adelante y de acuerdo al escalonamiento que tiene el plan de estudio. Si bien en este momento lo que ustedes tienen es una cuestión meramente teórica, que es precisamente la teoría del derecho, en distintos momentos que no sean las materias dogmáticas, ¿no? Ustedes van a tener oportunidad de escuchar algunos otros posicionamientos, como algunos otros eh, sí, posicionamientos que tienen distintos autores, fundamentalmente en filosofía del derecho, donde se abordan un poco estas cuestiones. Vinculado a esto y estableciendo por lo menos precariamente ciertos posicionamientos respecto a estas tres estructuras, a estas tres esquemas para encontrar cómo está estructurada una norma jurídica, qué carácter tiene una norma jurídica. La segunda parte de esta unidad y de esta exposición se refiere a cómo está estructurado todas las normas jurídicas, no en forma individual, sino el ordenamiento jurídico. Cómo, qué naturaleza tiene precisamente todo el orden jurídico, eh, vinculando eh, tanto los preceptos estrictamente normativos y puntualmente para poner a una ley como las otras disposiciones normativas que no tienen esa estructura, ese, sí, esa estructura de una ley, que es el mandato del legislador, sino los otros mandatos normativos que no tienen esa estructura. Entonces, ¿cómo está armado el ordenamiento jurídico? Cuya una de las partes es precisamente la ley, pero existen otras.
Bueno, también acá volvemos a recurrir o volvemos a mencionar puntualmente a Kelsen que eh, con su teoría pura del derecho vino a eh, poner un poco de luz o de ordenación en este tema del orden jurídico o de la estructura jurídica en lo que él llama el orden jurídico normativo. Eh, ¿Cuál es el planteo de Cosio? Que todas las normas jurídicas tienen una vinculación o se encuentran relacionadas unas con otras. Por eso habla de que el ordenamiento jurídico, todo el sistema normativo compone un esquema lógico y que cada una de sus partes que lo conforman tiene su forma de engarce en un sistema tanto ascendente como descendente, vertical como horizontal. Todo el conjunto normativo, leyes, jurisprudencias, costumbres, etcétera, conforma un esquema lógico y coherente a partir de los cuales se pueden encontrar o se pueden dar respuestas a todas las situaciones que se presentan o que se pueden presentar. Tengan ustedes eh, presente que el legislador no puede prever todas las situaciones eh, que se puedan dar en la vida real, tanto en el mundo, tanto en los sistemas formales como materiales, tanto en el mundo del derecho civil como del derecho penal o como del derecho tributario, para poner las distintas ramas del derecho, siempre se presentan situaciones parecidas pero nunca iguales y al propio tiempo se pueden presentar situaciones que nadie puede imaginar, de acuerdo a distintos juegos de actores, de circunstancias, etcétera. Pero lo que sí, el sistema normativo tiene que dar respuesta a todas esas situaciones. Por eso se habla de que tiene un sistema coherente, lógico, que puede dar respuesta. Eh, Encuentra su punto de solución en esto con el orden jerárquico normativo. Entiende Kelsen que se establece un orden jerárquico de normas superiores, normas inferiores y que entre todas ellas conforman un sistema ascendente y descendente que está absolutamente coherente y dentro de los cuales se pueden ir encontrando los distintos momentos de una con otra. Para ello, Kelsen parte de estructurar a partir de el sistema constitucional o a partir de la Constitución, que se representa como que es en todos los ordenamientos la norma fundamental o la ley de leyes, a partir de las cuales se reconocen la forma de dictar las leyes, las competencias, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el planteo kelseniano es que todas las normas se encuentran relacionadas en una situación de subordinación de unas con otras a partir de el sistema constitucional. Todas están subordinadas, pero siempre dentro de la unidad
que representa todo el sistema. Esto va generando una situación de derivación de una norma hacia otra norma, tanto de normas, que esta relación de subordinación puede ser ascendente como descendente, o sea, que una norma está fundada en la anterior y esta norma es fundante de la siguiente. Esta estructura vertical, que es lo que en general se conoce como que se encontró, mejor dicho, como la pirámide jurídica, que en verdad no fue una creación de Kelsen, sino que fue una imagen, un recurso pedagógico, podríamos decir, que creó, todo el mundo lo conoce como la pirámide jurídica de Kelsen, pero en verdad fue una creación de uno de sus discípulos, que se llama Adolf Merkel, que encontró esta imagen para poder explicar más fácilmente el principio kelseniano de derivación y de subordinación de una norma hacia otra. El punto de partida de Kelsen es la Constitución, tal cual como se lo dije, ¿sí? Y que a partir de la norma general, que es la Constitución, se van derivando distintas normas jerárquicamente inferiores. A ver, si ustedes quieren, de la Constitución Nacional derivan las normas de carácter nacional que dicta el Congreso de la Nación. De esas normas, en un escalón inferior, vamos a hacer esta abstracción, tenemos normas de carácter provincial, que tienen su competencia territorial un poco más restringida, porque son válidas solamente para la provincia, y reconocen su, su derivación de la Constitución Nacional que habilita a la legislatura provincial al dictado de determinada norma, y esas normas a su vez eh, generan una derivación hacia normas de carácter provincial para ir poniendo en competencia material, digamos, y se va descendiendo en normas de competencia cada vez más restringidas, menor número de gente, hasta llegar a la norma más estrecha desde el punto de vista de la comprensión de un número indeterminado de personas. ¿Cuál es la norma jurídica desde el punto de vista de Kelsen? Que es en definitiva la que está en el vértice de la pirámide, la sentencia o una sentencia que es una resolución dictada por una autoridad de aplicación, en ese caso un juez. Partiendo de la Constitución Nacional, que es la primera norma o la norma más importante que tienen todos los sistemas, no importa la confección de la Constitución, no importa si ha sido dictada por una convención constituyente o por una persona, no importa, pero no importa si es la Carta Magna, para referirme al término histórico de 1250 del rey Juan Sin Tierra, o si es una convención nacional, pero es la norma más amplia, más comprensiva. A partir de ahí se derivan distintas normas, por eso esta conformación de la norma de la Constitución Nacional que tiene, de la pirámide jurídica que tiene esta estructura. En la pirámide invertida sería. La base que está arriba es la Constitución Nacional, que es la ley para todos, y después se va derivando en normas nacionales, provinciales, lo decimos así, ¿verdad? Las resoluciones de las municipalidades y la norma que solamente, en teoría, y para hacer un planteo, comprende con todo el valor normativo a dos personas, el planteo que estamos haciendo cuando alguien compra mercadería que las entrega, que la recibe y no la paga, el juez cuando resuelve en esa sentencia va a dictar una ley
una norma que es válida solamente para Juan que reclama y Pedro que tiene que pagar. Esa ley, esa norma va a tener efectos solamente para estas dos partes. Iniciando la Constitución Nacional, que dicta preceptos de carácter general para todos los que habitan determinado territorio, se llega a la norma de carácter individual más estricta, más estrecha desde el punto de vista de la cantidad de gente que comprende. Volviendo un poco al planteo, la Constitución Nacional es fuente para el dictado de una ley provincial, de una ley nacional. Esa ley nacional es fuente para el dictado de una ley provincial y al propio tiempo es fuente para el dictado de una ley, de una norma que se dicta en una municipalidad, para poner. Y por último, es fuente toda esta estructura de una sentencia que dicta un magistrado habilitado en donde que abarca solamente a Juan contra Pedro en una causa judicial. Al propio tiempo, esta lectura de una norma fundante, la Constitución, en una norma fundada, una ley del Congreso de la Nación que funda una sentencia judicial de arriba hacia abajo, tiene su lectura al revés, de abajo hacia arriba. La sentencia judicial está fundada en una ley nacional que a su vez está fundada en la Constitución Nacional. Eso hace una lectura hacia arriba y hacia abajo absolutamente coherente y en un sistema compacto o cerrado, de una norma fundante hacia una norma fundada, que a su vez es fundante de otra y que a su vez es fundante de otra, y así podríamos tener en los distintos sistemas norma fundada hacia norma fundante. Esto conforma lo que se llama la pirámide jurídica. Esta imagen de una pirámide, este triángulo, podríamos decir así, en donde dentro de los límites de estas tres, estos caras de tres líneas, está todo el sistema normativo vigente en una estructura estatal. Dentro de en esta pirámide o dentro de este triángulo existen este sistema de derivación de norma fundada hacia norma fundante. Este planteo, que parece bastante cerrado, al propio tiempo se hicieron distintos cuestionamientos, porque si la relación era de norma fundante a norma fundada o de norma fundada a norma fundante, de acuerdo a si vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, tenía algunas situaciones en donde no se terminaba de encontrar la solución. ¿Cuál es? Dijimos que la Constitución es la norma de norma y es la ley fundante de todas las demás leyes. Pero si este sistema es coherente, ¿en qué está fundada la Constitución? Porque dijimos que la Constitución es fundante de una ley nacional que a su vez es fundante de una ley inferior, para tomar en el medio. Una ley del Congreso de la Nación es fundada por la Constitución y fundante, por ejemplo, de una sentencia judicial, por ejemplo. Pero la Constitución Nacional nuestra, la Constitución, para poner un sistema, todos son lo mismo, la Constitución Nacional del 94,
¿En qué está fundada? Bueno, cualquiera de ustedes podrá decir, la Constitución del 94 está fundada en la Constitución del 53, de 1853, que fue nuestra primera Constitución, ¿es cierto? La Constitución del 53 establecía la forma en que se debía modificar eventualmente la Constitución. Prevé todo un sistema, la elección de determinados diputados, etcétera, etcétera, y eh, la conformación de un colegio de diputados constituyentes que, de acuerdo a determinados preceptos, etcétera, pueden dictar las modificaciones necesarias que se establecen para la Constitución. Entonces, nuestra Constitución está fundada en la Constitución del 53. ¿Y la Constitución del 53 en qué está fundada? Más allá de las circunstancias históricas que nosotros tenemos, que, que son los tratados que ustedes ya conocerán, etcétera, etcétera, pero en definitiva, si pudiéramos tener, en un supuesto teórico, si podría haber otra constitución antes del 53, decimos que esa constitución del 53 está fundada en otra anterior y esa otra anterior podríamos estar fundada en otra anterior. En definitiva, eh, eh, no llegaríamos a un punto en donde no existe nada, para decirlo en términos a los que nos estamos refiriendo de lógica. Por lo tanto, para no para cerrar el sistema, porque básicamente la fortaleza del sistema es que es un sistema cerrado que se puede dar respuesta de arriba para abajo y de abajo para arriba, como les dije, que se le echa manos a un recurso de mera lógica o de pura lógica, para no decir mera lógica, que establece como el Big Bang, como la piedra fundamental a lo que él llama la norma hipotética fundamental. Eso que funda a la primera constitución, eso que le da validez a la primera constitución, que en verdad no se puede recurrir a cuestiones históricas, porque cuestiones históricas nos remontaríamos, como dijimos, y nos terminamos remontando, y en definitiva no es un planteo histórico sino que es un planteo meramente lógico, un planteo teórico. En definitiva, él dice que está fundada en esta norma hipotética fundamental. ¿Y qué dice la norma hipotética? Una creación lógica, algo que algo que no existe físicamente, digamos. Una creación de mera lógica. ¿Y qué dice esta norma hipotética fundamental? Bueno, es como dijimos, como es un precepto de mera lógica, dice básicamente que es un mandato supuesto que dice obedecerás al primer legislador. Un mandato que vino, este, que es una creación, que dice obedecerá a partir de lo que dijo el primer legislador. ¿Quién fue el primer legislador? Obedecerás al primer legislador. Dice, bueno, lo que dijo el primero, si ustedes, si nos queremos remontar a cuestiones fácticas, tal vez para reconocer la primera constitución como tal, o con un sentido de constitucionalismo, la tenemos en la que dije, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, para tomar un ejemplo y nada más, pero en definitiva porque es imposible cerrarlo. Entonces, para concluir con este tema, en este esquema del sistema normativo, de todo el sistema normativo, y tomando a la pirámide jurídica, como les dije, invertida con la base, la parte ancha arriba, sobre la base, en la parte de arriba de la base, estaría la norma hipotética fundamental, que es aquella que dice obedecerás al primer legislador, que reitero, es una
creación de mera lógica y que no tiene facticidad, digamos, sino que es una cuestión de mera lógica. Es decir, que dentro de esta idea les dije que todo el sistema normativo se cierra, todo lo que es la normatividad se cierra en las tres paredes de esta pirámide jurídica, arriba y por fuera del sistema normativo está esta norma hipotética fundamental, pero al propio tiempo, abajo, también queda una cuestión sin resolver, porque esta derivación de fundante a fundada se concluye con la sentencia. La sentencia del juez dice Juan debe pagar a Pedro, o como habíamos quedado. En definitiva, no funda más que cuestiones de hecho, que es la realización de lo dispuesto por la sentencia, que es una cuestión exclusivamente fáctica, una cuestión prioritariamente fáctica, que es el pago del monto que se ha dispuesto a tenor de las distintas normas, etcétera, etcétera, y que esa cuestión meramente fáctica también no es una cuestión de normatividad y que está, por lo tanto, fuera de esa pirámide, de las tres paredes de la pirámide. Entonces tenemos que por sobre la norma jurídica está, por sobre la constitución positiva, la primera constitución positiva, está la norma hipotética fundamental en la base invertida de la pirámide y en el extremo inferior, en el vértice, en la punta de la pirámide, está por fuera y debajo en esta imagen que estamos haciendo, está la realización de lo que dice la norma concreta, que es una mera cuestión de hecho. De forma tal entonces que toda esta teoría que él señala, encontramos dos situaciones bastante importantes a los efectos de la validez de las normas jurídicas, que es lo que precisamente es la validez formal y la validez material, que ustedes lo han visto en otra parte del programa. ¿Qué es la validez formal? ¿Qué es validez formal? Cuando una norma ha sido dictada de acuerdo al procedimiento que establece una norma jerárquicamente superior. ¿Y qué es la validez material? Cuando una norma no contradice los preceptos establecidos en una norma jerárquicamente superior. Una ley del Congreso, tomemos cualquier ley, podemos reconocer su validez formal y su validez material. La validez formal quiere decir que una ley, cualquier ley que ustedes tomen, tiene que haber sido dictada por el organismo y de acuerdo al procedimiento de la norma jurídica superior. La Constitución Nacional, en la parte orgánica, prevé las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Entre esas hay todo un capítulo referido a el dictado de las leyes, que son, bueno, ustedes ya lo habrán visto en la unidad 7, que son las fuentes. Cuando se ve la ley, se ven todos los pasos, iniciativa, debate, sanción, promulgación y publicidad. El Congreso de la Nación tiene que dar lugar a todos esos pasos, que se haya presentado una iniciativa, que esa iniciativa sea discutida, que tenga despacho, que se sancione por el Congreso Nacional, primero por diputados y después por senadores, o al revés, primero por senadores y después por diputados,
que la promulga el Poder Ejecutivo y que se publica a través del boletín oficial. Ahí una norma es formalmente válida. Tomemos otro ejemplo, una sentencia judicial. ¿Por qué formalmente válida? Porque ha sido dictada de acuerdo al procedimiento establecido por una norma jerárquicamente superior. ¿Cuál es la norma jerárquicamente superior? El Código Civil y el Código Procesal Civil. El Código Civil habilita los reclamos como se tiene que hacer y el Código de Procedimiento establece quién es el órgano de aplicación, cuál es el juez competente, cuáles normas, cómo deben ser el procedimiento, la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas, los debates, etc. Bueno, esa es una norma esa es la norma jerárquicamente superior que deriva la validez formal. ¿Y la validez material cuál es? Que la norma que se dicta no contradiga los preceptos establecidos por la norma jerárquicamente superior. Tocamos un ejemplo para hacer un brulote, una norma, una ley del Congreso de la Nación en la cual, fruto de determinadas circunstancias y de lo que ustedes quieran, de las circunstancias de hecho y de los debates políticos que se puedan llegar a dar, etcétera, una ley del Congreso de la Nación, se presenta un proyecto del Congreso de la Nación en donde se discuta que para la sanción de delitos aberrantes, el delito que ustedes quieran, los delitos aberrantes, se pondrá la pena de muerte. Se le presenta a un diputado, después de los debates, la Cámara de Diputados lo aprueba, pasa a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores lo aprueba, siempre un juego de hipótesis, y el Ejecutivo lo promulga y se publica. Evidentemente esa ley formalmente es válida porque ha sido iniciativa, etcétera, 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 tiene todos los pasos, pero evidentemente esa ley es materialmente inválida porque contradice expresamente los preceptos establecidos por la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional y los pactos a los cuales nosotros adherimos, prohíbe expresamente la pena de muerte, al cual, bueno, nuestra Constitución y reitero, y los pactos internacionales a los cuales Argentina ha adherido y han sido incorporados con rango constitucional. Esa es la derivación que tiene la validez formal y la validez material de las normas jurídicas que, reitero, nosotros lo hemos visto, ustedes lo han visto en otras partes del programa. Bueno, en verdad, básicamente, este tema de la estructura de la norma jurídica y del ordenamiento jurídico, en buena medida, se ha resuelto, digamos, o básicamente este es el esquema que nosotros pretendemos que ustedes conozcan, tienen el material que les entregamos, en donde básicamente están esta estructura y que me parece que está bastante claro cómo están explicados. Así que, bueno, esta es nuestra propuesta para el día de hoy. Antes de concluir con la clase de hoy, veo que algunos me están haciendo, o me preguntaron en algún momento, no lo contesté porque no quería distraerme, pero me preguntan si están corregidos el trabajo práctico número 2 que hicimos, que les pedimos. Bueno, en verdad estamos en eso, nos estamos corrigiendo, pero todavía no están terminados y digamos, no los queremos entregar, no los queremos publicar en forma parcial, porque ustedes entenderán que son muchos alumnos, para eso estamos nosotros, para evaluarlo, pero durante el fin de semana van a conocer eh, la calificación que tienen los trabajos prácticos, así que a partir de mañana o el domingo esperen que les vamos a dar a conocer
la corrección que hicimos a los trabajos prácticos. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo y nos veremos el viernes que viene. Ya tal vez le podamos comentar algunas cuestiones un poco más definidas. El viernes que viene va a ser 19, ya estaremos relativamente cerca a la fecha de examen y le podremos, tal vez le podamos comentar qué es lo que se resolvió a través de la cátedra y cómo se va a tomar de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo, cómo vamos a tomar exámenes. Pero lo cierto es que, ya les digo, resumiendo lo que les dije anteriormente, de una u otra forma ustedes van a tener la posibilidad de rendir de acuerdo a las posibilidades fácticas que ustedes tengan y en ese día vamos a tener que, vamos a constituir las mesas examinadoras. Buenos días chicos, buen fin de y bueno, a cuidarse, eso es lo que les recomiendo siempre, a cuidarnos. Hasta la semana que viene.